Buenas tardes, alumnos. Vamos a hacer la clase de fosas nasales y órgano del olfato. Yo soy el doctor Marco Quillojara Ramos. El contenido de la clase, como pueden ver, es morfología de las fosas nasales, los huesos que conforman las fosas nasales, la inervación y irrigación de las fosas nasales, el sentido del olfato y los senos paranasales. La nariz y las fosas nasales tienen una importancia porque contienen los asientos del órgano periférico del olfato. El sentido del olfato está mucho más desarrollado en animales que en el humano. La situación de las fosas nasales se encuentra en el macizo medio facial, ¿no? A uno y otro lado de la línea media, como pueden apreciar aquí en esta diapositiva. Estas son las órbitas. Este es un cráneo visto de la cara anterior. Tenemos las fosas orbitarias, los senos maxilares y los dos pasillos que son las fosas nasales, a un lado y al otro lado de la línea media. Entonces, estos dos pasillos, que ahora es en otro corte, un corte sagital, los vamos a encontrar por debajo de la fosa anterior del cráneo. Como ustedes ya han visto en sus primeras clases de cabeza, esta es la fosa anterior del cráneo, esta es la lámina cribosa del etmoides y debajo encontramos a las fosas nasales. También la encontramos por arriba de lo que es el paladar duro, por delante de lo que es el cavum faríngeo, y en la cara anterior vamos a encontrar que cada fosa nasal está separada por un tabique nasal y vamos a observar los orificios de la nariz que se llaman narinas. ¿Cuáles son las funciones? Las funciones del aparato de las fosas nasales. La principal función es respiratoria. Si no respiramos no podemos vivir. Entonces su principal función es respiratoria. Luego el temperado y humidificación de lo que es el aire que ingresa a las fosas nasales. Como vamos a ver más adelante, esta es una función importante de las fosas nasales. La fonación, porque tiene que ver como caja de resonancia, sobre todo los senos paranasales. Olfativa, porque en la parte superior de las fosas nasales vamos a encontrar la primera neurona olfatoria. Y una función autodepuradora, porque ustedes saben que las fosas nasales contienen unos vellitos, unos pelitos gruesos llamados vibrisas, que van a ayudar a lo que es la autodepuración. Bueno, empezaremos con la parte embriológica. La formación de la nariz se inicia a partir de la prominencia frontonasal. Esta es la prominencia frontonasal, ya que está ubicada en la línea media. Visto ya en un corte frontal, vamos a ver que se van a formar unas placodas nasales a la quinta semana de vida intrauterina, y vamos a tener una placoda medial y una placoda lateral. A la sexta semana ya se va a ir separando más y diferenciando más la central de la lateral, y va a formar un surco, un pequeño surco que se va a llamar surco nasolacrimal. Este surco nasolacrimal va a ser el que con el transcurrir del tiempo vaya a formar el conducto lacrimonasal. A la séptima semana, el ectodermo del surco nasolacrimal se engrosa y forma el conducto lacrimonasal. El conducto lacrimonasal va desde la órbita hasta el meato inferior. Entonces, para que ustedes se puedan ubicar, los ojos se forman en la parte lateral, en la parte lateral, como si fuese un pescado, en la parte lateral, y luego se van a unir hacia la línea media. Vamos a retroceder una diapositiva
y vamos a ver que acá están las placóidas centrales, ¿no? Las mediales, las laterales, acá se está formando el surco y en esta parte posterior se van a formar las órbitas. Y luego, con el transcurrir del tiempo, todo esto se va a acercar a la línea media, ¿no? En una unión perfecta en la línea media. Ahí está, ¿no? Todo lo que estaba lateral se va hacia la línea media y las placóidas centrales van a formar lo que es la nariz, ¿no? Y las laterales van a formar lo que es el maxilar. La fusión de estas va a formar la aleta nasal y el surco nasogeniano. Ahora, el proceso medial, como les indiqué al inicio, se junta y va a formar el tabique nasal. Los procesos maxilares se fusionan y forman el paladar primario, ¿no? Y la membrana oronasal, que está en la parte posterior, se va a vacuolizar y se va a formar las coanas. Es importante que ustedes entiendan que la formación va de lateral a medial y se unen en la línea media y tiene que ser una unión perfecta. Si no ocurre eso por algún problema genético, ¿no? Se produce lo que es la ciclopía, o sea que los dos ojos se acerquen tanto a la línea media que parezca uno solo, ¿no? O el hipotelorismo, que es que los ojos están muy juntos, o el hipertelorismo, que es que los ojos están muy separados como pescado. O también que no se vaya a unir, ¿no? Esos procesos maxilares y se forma el paladar hendido, que puede estar acompañado, ¿no? De un labio leporino, ¿no? Que es también la separación o la falta de unión del labio en la zona central. Entonces todas estas patologías se presentan en las primeras semanas del embarazo. Bueno, acá tienen ustedes algunos de los factores genéticos que influyen, ¿no? Para que se puedan juntar los huesos a nivel de la línea media y sea una unión perfecta. Ahora, como les comenté, esto es en los primeros meses o las primeras semanas del embarazo. Entonces, entre la semana 11 y semana 14 se realiza una ecografía genética a todos los fetos, ¿no? Una ecografía genética donde uno de los puntos a evaluar va a ser la formación del hueso nasal. ¿Ok? Tiene que estar presente este hueso nasal porque es uno de los factores a evaluar en esa ecografía genética. También podemos observar la presencia del maxilar, que va a formar el paladar duro, y la presencia del hueso mandibular, sobre todo a nivel del mentón. Esos puntos de osificación son importantes a evaluar. Acá tienen otra imagen ya vista de perfil, donde está el hueso frontal y el hueso nasal. Otra del hueso nasal, maxilar, mentón. Igual aquí. Muy bien, en cuanto al punto de vista histológico, la mucosa nasal también se le llama mucosa pituitaria y reviste a todas las paredes a excepción del vestíbulo nasal. Ya toda la fosa nasal, todas las fosas nasales están recubiertas de pituitaria. En los 2/3 inferiores la mucosa pituitaria es gruesa porque tiene mayor función de temperar y humedecer el aire que ingresa. En cambio, en el tercio superior ya la pituitaria es más delgada porque su función es principalmente olfatoria. El epitelio es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado y tiene un tejido conjuntivo laxo por dentro de la basal, ¿no? Este tejido está rico en tejido vascular venoso con funciones de vasodilatación. Es por eso que se puede calentar el agua que ingresa. Como la mucosa en los 2/3 inferiores es gruesa porque tiene debajo de este epitelio un tejido vascular venoso amplio, esa sangre que ingresa es la que calienta, la que puede calentar el aire que ingresa a las fosas nasales. ¿Cómo es la forma de las fosas nasales? Como vimos en la primera diapositiva, parecen dos pasillos separados por una pared,
¿no? Son dos pasillos alargados parasagitales, y los huesos que lo conforman son los huesos maxilares superiores, palatinos, corneta inferior, unguis, huesos nasales, etmoides, esfenoides, frontal y vomer. Ahora vamos a ver la distribución de estos según las paredes. Paredes. Las paredes de las fosas nasales, tenemos 4 paredes. Una pared superior que abarca todo esto que estoy señalando. Todo esto es la pared superior de las fosas nasales. Una pared inferior que estoy señalando aquí también. Una pared lateral y la medial, que es entre los dos, ¿no? En el medio, en la pared que dividía los dos pasillos. Fuera de esto tiene 2 orificios anteriores que se llaman narinas, los orificios de entrada a las fosas nasales, y 2 orificios posteriores o coanas. Estos orificios posteriores o coanas fueron los que hablamos en la parte embriológica, que se vacuolizaban, ¿no? En la parte posterior se vacuolizaba formando las coanas. Muy bien, vamos a detallar cada una de las paredes. La pared superior, en la pared superior la dividimos en 3. Vamos a retroceder la lámina. Esta es la pared superior y la vamos a dividir en 3. Una parte anterior, que es oblicua, una parte superior, que es horizontal, y una parte posterior. ¿Ok? Vamos a hablar primero de la anterior, seguimos con la horizontal y luego con la posterior. La parte anterior de la pared superior o techo es oblicua y está formada por los huesos propios de la nariz, que ven aquí en naranja, el hueso frontal, los senos frontales, la glabela, que es esta protuberancia, y los arcos superciliares. ¿Ok? La glabela justo se encuentra debajo de esta protuberancia. La parte superior de la pared superior va a estar conformada por la lámina cribosa del etmoides. Ustedes ya la conocen, a la lámina cribosa del etmoides, en la clase de huesos de cráneo, ¿no? Y es una estructura bastante delgada y perforada, ¿no? Tiene múltiples orificios. Por lo tanto, es una estructura bastante frágil. Esta lámina cribosa del etmoides va a comunicar a las fosas nasales con la fosa anterior de la base de cráneo. ¿Ok? Esta es la fosa anterior de base de cráneo y va a estar comunicada con las fosas nasales a través de la lámina cribosa del etmoides. Es muy propensa a fracturas en algunos traumatismos, sobre todo en los niños, ¿no? En los niños que son pequeños, que se caen de la cuna, se caen de la cama, ¿no? Y empieza a salirles agüita por la nariz, ¿no? En esos casos ha habido fractura de la lámina cribosa del etmoides. Y esto sí tiene alguna importancia. ¿Por qué? Porque este huesito, al romperse, puede romper a las meninges y causar pérdida de líquido cefalorraquídeo a través de la nariz. Eso se llama rinorraquia. Rinorraquia. ¿Ok? Y eso nos indica de que ha habido fractura de la lámina cribosa del etmoides. Y la parte posterior, formada por el cuerpo del esfenoides, ¿no? Acá está formado el cuerpo del esfenoides y se relaciona directamente con el seno esfenoidal. Directamente con el seno esfenoidal. Con el ala del vomer y con el proceso esfenoidal del palatino. Ahora hablemos de la pared inferior, ¿no? Vemos en la lámina anterior, les dije que esta era la pared inferior de las fosas nasales, ¿no? Y está principalmente compuesta del paladar duro. Se llama paladar duro porque es hueso, ¿no? La formación del paladar, que es de hueso. Y la otra parte es el paladar blando. La pared inferior también se le conoce como el suelo de las fosas nasales y está formada por el proceso palatino por delante. Este es el proceso palatino, que es perteneciente al hueso maxilar. El proceso palatino pertenece al hueso maxilar. Y la lámina horizontal
del hueso palatino por detrás, ¿ok? Entonces, el proceso palatino y la lámina horizontal, el proceso palatino del hueso maxilar y la lámina horizontal del hueso palatino van a formar el paladar duro, y este paladar duro va a ser el suelo de las fosas nasales, ¿ok? Ahora, las paredes laterales. Esa es la parte más larga de lo que es las estructuras de las paredes, y acá vamos a ver que está conformada por 6 huesos. Estas paredes vamos a ver lo vamos a estudiar según su estructura, la división de las paredes laterales según su estructura y la división de las paredes laterales según su función. Según su estructura, vamos a empezar con el maxilar, el hueso maxilar, con la cara medial de la hoja horizontal, hoja vertical del maxilar, y la cara medial de la apófisis pterigoides. Vamos a continuar el segundo plano con el hueso unguis o hueso lacrimal junto con la lámina perpendicular del palatino. Y el tercer plano lo va a formar el cornete inferior, hueso cornete inferior, que es un hueso solo, ¿no? Es un hueso suelto, es un hueso único, propio, ¿no? Es un hueso propio, no pertenece a otro hueso, y las masas laterales del etmoides. Entonces ahí tenemos los 3 planos según su estructura. Primer plano, volvemos a repetir, o plano lateral, cara interna del maxilar y cara medial de la ala interna del pterigoides. El segundo plano o intermedio, el unguis y la lámina perpendicular del palatino. Y el tercer plano, el cornete inferior y las masas laterales del etmoides. Ojo, repito, esta es la distribución según su estructura. Distribución de las paredes laterales según su estructura. ¿Ya? Según su estructura. Y según su función, vamos a tener igual 3 partes: la anterior o preturbinal, por donde ingresa el aire a las fosas nasales; la media o turbinal, donde se va a producir la calefacción y la humidificación del aire que ingresa; y la postturbinal. En la anterior o preturbinal vamos a tener a la cara interna del maxilar, parte anterior de las masas laterales del etmoides y al unguis, por ahí ingresa el aire. En la media o turbinal vamos a tener en la parte entre el paladar duro, todo lo que está entre el paladar duro y la lámina cribosa del etmoides, ¿no? Y a eso también lo ocupan las masas laterales del etmoides y el cornete inferior. Estas masas laterales del etmoides y cornete va a formar el cornete superior y el cornete medio. Y el cornete inferior, como les dije, es un hueso aparte. Y debajo de estos cornetes se va a encontrar los meatos, que son unos espacios. Entonces, en esos espacios el aire va a producir una turbulencia con la cual se va a calentar y se va a humedecer el aire que ingresa. Y la parte posterior o postturbinal, que es la cara medial de la tabla interna del pterigoides y la lámina vertical o perpendicular del palatino. Como ya les expliqué, el cornete inferior es un hueso independiente, es de forma triangular, es este que vemos aquí, y en promedio mide entre 50 por 12 milímetros aproximadamente, ¿no? Es el cornete más grande, y por delante llega hasta el orificio nasal y por detrás llega hasta la porción vertical del palatino. Ahora, este cornete inferior va a tener algunas va a tener por arriba y por delante de este cornete inferior se va a implantar el unguis en la apófisis lagrimal, y en el maxilar en la apófisis maxilar, debajo del orificio del seno maxilar, y va a terminar en el gancho del hueso etmoides. El cornete medio es más pequeño,
es más pequeño que el cornete inferior, aproximadamente entre 45 por 10 milímetros, y forma parte de las masas laterales del etmoides. Este cornete medio es el cornete que más se acerca al tabique central. Es el que más se acerca al tabique central. Este es el cornete medio, este es el cornete superior y este es el cornete inferior. Y es también el que más se enrolla, o sea, el que mayormente produce más turbulencia. Y el cornete superior, que es el más pequeño, mide entre 25 a 3 milímetros, ¿no? Y su cola llega hasta el orificio esfenopalatino. Algunas oportunidades se presenta un cuarto cornete que está en la parte superior, que se le llama cornete supremo, pero no es frecuente, ¿no? Y se presenta solo en algunos casos. Esta es una foto de un cadáver, ¿no? Y pueden ver acá el cornete inferior, el cornete medio y aquí el cornete superior. Bueno, esta es una tomografía solo para que puedan observar cómo se ven los cornetes. Este es el cornete inferior, este es el cornete medio, cornete inferior, cornete medio, y también se ven algunas de las celdas etmoidales. Igual, cornete inferior, cornete medio, cornete inferior, cornete medio. Nótese que aquí se ve todo negrito y acá hay un nivel, ¿no? Esto es porque hay un absceso aquí, ¿no? Esa es una colección de pus por una sinusitis del seno maxilar. Los meatos o turbinas. Los meatos, como ya les expliqué, está por debajo de los cornetes. Son esos espacios donde se va a calentar y se va a humedecer el aire que ingresa. Vamos a hablar sobre el meato inferior. El meato inferior se encuentra por debajo del cornete inferior, ¿no? Por debajo y por fuera del cornete inferior. Entonces, a este meato inferior va a llegar el drenaje del conducto lácrimo-nasal. Ustedes ven aquí este orificio, es el drenaje del conducto lácrimo-nasal. Recuerdan cuando hablamos en la parte de embriología, ahí vimos que se formaba un conducto lácrimo-nasal, ¿no? Ese va desde la órbita, acá está la órbita, hasta desembocar en el meato inferior. Entonces, cuando ustedes lloran, ¿no? Las lágrimas, aparte de salir hacia su rostro, también salen por este conducto lácrimo-nasal y van hacia el meato inferior. Por eso que hay mayor producción de moco también al llorar, ¿no? Ahora, este canal o este conducto se puede tapar, y en algunos casos, cuando se tapa, las lágrimas ya no pueden pasar por acá. Entonces se llenan los ojos de lágrimas y eso se llama epífora. ¿Tiene otra utilidad también este drenaje del conducto lácrimo-nasal? Sí, también tiene una utilidad terapéutica cuando hay sinusitis del seno maxilar, como vimos anteriormente. Sinusitis del seno maxilar. Miren el seno maxilar cómo está en contacto directo con lo que es el meato inferior. Entonces en esa zona se aprovecha y se hace una punción para que pueda salir la pus por este nivel, porque es más difícil que salga por acá arriba que salga por acá abajo. El meato medio está por debajo del cornete medio, ¿no? Y este meato medio tiene muchas particularidades. Primero, ¿qué nos indica dónde empieza el meato medio o cómo ingresamos al meato medio? Nos lo indica esta estructura curvada como una cresta, ¿no? Que se llama Ajer-Nasi. Esa cresta, ¿no? Es la protrusión que hace hacia el atrio una de las celdas etmoidales anteriores, ¿ok? Entonces a este nivel vamos a ubicar las celdas etmoidales anteriores y una de ellas va a producir esta protrusión sobre el atrio, y esa protrusión curvada se va a llamar Ajer-Nasi. Entonces eso nos indica que estamos ingresando al meato medio, y ya dentro del meato medio vamos a ver dos estructuras. Una, el unciforme, que es esta de aquí, el unciforme, y otra que es la bulla, ¿ok? Unciforme, bulla.
Al unciforme también se le conoce como gancho del hueso etmoides, ¿ok? El gancho del hueso etmoides. Y la bulla o vesícula etmoidal se forma por la protrusión hacia el atrio de las celdas etmoidales medias, ¿ok? Celdas etmoidales medias. Como vimos acá en el Agernaci, era protrusión de una celda etmoidal anterior, y la bulla es protrusión de una celda etmoidal media, ¿no? Las celdas etmoidales medias. Ahora, entre el unciforme y la bulla vamos a encontrar un canal. Este canal se llama canal del unciforme o canal uncibullar, ¿ok? Bueno, este era el proceso del unciforme y esta es la bulla. Y este de acá es el canal del unciforme o uncibullar o hiato etmoidal semilunar. Esto es importante porque en la parte superior de este canal va a desembocar el drenaje del seno frontal. Miren, este es el seno frontal y va a desembocar hacia la parte superior del canal del unciforme. Junto a este seno frontal también va a desembocar el drenaje de las celdas etmoidales anteriores. Celdas etmoidales anteriores. Y en la parte inferior del canal, en este orificio, va a drenar el seno maxilar. El seno maxilar, ¿ok? Muy bien. Aquí podemos verlo. De repente no pueden reconocer muy bien las estructuras, pues está bastante cerca para que se pueda ver. Esta es la lámina cribosa del etmoides. Este es el seno esfenoidal, por lo tanto es el techo de las fosas nasales, ¿no? Acá es cornete superior, cornete medio, cornete inferior, y este de acá es el canal del unciforme, que hacia arriba drena el seno frontal y las celdas etmoidales anteriores, y hacia la parte inferior del canal drena el seno maxilar. Aquí también otra vista. Este es el cornete medio, cornete inferior, canal del unciforme. Hacia arriba drena el seno frontal con las celdas etmoidales anteriores y hacia abajo el seno maxilar. Ahora, por detrás de la bulla está el canal de la bulla, que lo podemos ver en esta lámina. Este es el canal de la bulla, ¿ok? Y en el canal de la bulla va a drenar las celdas etmoidales medias. ¿Recuerdan? La bulla era la protrusión hacia el meato medio de las celdas etmoidales medias, y esas van a drenar por detrás en el canal de la bulla. El meato superior, que es este de aquí, este es el cornete superior, y debajo y por fuera de este el meato superior, ¿no? Ahí van a drenar las celdas etmoidales posteriores. Celdas etmoidales posteriores, ¿ok? Y en el techo de las fosas nasales va a drenar por arriba del cornete superior el seno esfenoidal, ¿ok? Entonces vamos a repasar. En el meato inferior va a haber el drenaje del conducto lácrimo-nasal. En el meato medio, en el canal del unciforme o uncibullar, en la parte superior va a estar el drenaje del seno frontal y de las celdas etmoidales anteriores. Y en la parte inferior del canal, el drenaje del seno maxilar. En el canal de la bulla va a estar el drenaje de las celdas etmoidales medias, y en el meato superior el drenaje de las celdas etmoidales posteriores. En el techo de las fosas nasales el drenaje del seno esfenoidal. Eso es para que vean. Este es un corte de un cráneo en sagital. Esta es la órbita, ¿no? Acá está el cornete inferior, ¿no? El cornete medio, cornete superior, y aquí está el orificio de drenaje del seno esfenoidal. Este es el seno esfenoidal y por ahí drena el techo de las fosas nasales. Bueno, ya acabamos con pared superior, pared inferior, pared lateral. Ahora viene la más sencilla, que es la pared media o septal, la cual va a formar el tabique nasal, ¿no? Este tabique nasal, que es de forma cuadrilátera y está conformada por dos huesos y un cartílago. La conformación de esta estructura osteofibrocartilaginosa la da el hueso Bomer, que es este de acá,
hueso vomer, que está de verde. Este de rosado es la lámina perpendicular del etmoides, y este de acá es el cartílago septal. Entonces, cuando les pregunten quiénes conforman el tabique nasal, ya saben qué contestar. Ahora vamos a la parte anterior, ¿no? La parte anterior, que tiene una parte ósea, ¿no? Igual, y una parte cartilaginosa. La parte ósea, el orificio que conforman los huesos propios de la nariz y el maxilar, se le llama aditus nasal. Aditus nasal, ¿ok? Y luego de este hueso ya va a venir un cartílago, ¿no? Y luego ese cartílago, desde la parte ósea hasta las narinas, que es el orificio de salida, ese cartílago se va a llamar vestíbulo nasal. Y ese vestíbulo nasal tiene el mayor revestimiento cutáneo y pelos gruesos llamados vibrisas. Los pelitos de la nariz, que son gruesos, se llaman vibrisas. Entonces, hasta acá viene la parte ósea, miren, hasta acá llega la parte, eso ya es un corte sagital, ¿no? Acá está el maxilar, entonces acá sería el aditus nasal, y luego viene la parte ya cartilaginosa, y toda esta zona se llama vestíbulo nasal. Y hacia la parte posterior vamos a tener las coanas, ¿no? Si hay un orificio de entrada de aire, tiene que haber un orificio de salida, ¿no? Y el orificio posterior se llama coanas. Estas coanas van a comunicar a las fosas nasales con el cavum faríngeo. Son dos, obviamente, porque tenemos dos fosas nasales. Los límites de estas coanas, esa es una vista posterior. Acá vemos el cuerpo del esfenoides. Entonces, por arriba de la coana vamos a tener al cuerpo del esfenoides. Por abajo, la lámina horizontal del hueso palatino. Por fuera, miren, acá está. Por fuera, el ala medial del apófisis pterigoides, ¿no? Del mismo hueso esfenoides. Y en el medio, el vomer. ¿Ok? Si lo vemos en otro corte, acá, cuerpo del esfenoides por arriba, ¿no? Cuerpo del esfenoides, abajo el palatino, ¿no? Por fuera el ala medial del pterigoides, y en el medio la conformación del hueso vomer, que forma parte del tabique. Ok, ahí estábamos. Acá está, en el hueso también, cuerpo del esfenoides, lámina, cara medial de la apófisis pterigoides, la lámina horizontal del palatino y el vomer. Dos coanas. Muy bien, los vasos y nervios de las fosas nasales. Vamos a tener tres arterias principales que van a irrigar las fosas nasales. Tenemos a la arteria etmoidal anterior y posterior y a la arteria esfenopalatina. La arteria etmoidal anterior y posterior van a ser ramas de la arteria oftálmica. Esta es la arteria oftálmica, y va a salir primero la etmoidal posterior, que se va a introducir por el agujero etmoidal posterior, y la etmoidal anterior por el agujero etmoidal anterior. Ya van a irrigar al seno frontal, a las paredes laterales de las fosas nasales, a las celdas etmoidales y al tabique nasal, ¿no? Sobre todo la etmoidal anterior, y a las celdas etmoidales posteriores y al seno esfenoidal, las etmoidales posteriores. Aquí vemos un dibujo más claro de la arteria oftálmica, ¿no? Que va a dar acá a la etmoidal posterior y a la etmoidal anterior. Atraviesan el orificio etmoidal posterior y anterior respectivamente y llegan a la lámina cribosa del etmoides, donde hacen su distribución hacia las fosas nasales. Acá está más claro. Tenemos una arteria etmoidal anterior, arteria etmoidal posterior, y por acá la arteria esfenopalatina. ¿Ok? La arteria esfenopalatina. Ahora, estas se van a anastomosar entre sí, ¿no? Y se van a unir a la rama septal de la arteria esfenopalatina, formando un plexo frondoso, ¿ya? Un plexo frondoso. Este se llama el plexo de Kieselbach.
La arteria esfenopalatina, ¿no? Que es rama terminal de la maxilar interna, como ustedes ya saben, ya han llevado esa clase. Y esta es la principal y más importante de las fosas nasales, ¿no? Ingresa por el agujero esfenopalatino, acá lo ven, ¿no? Ubicado en el meato superior, y se divide en ramas laterales y septales. Las ramas septales se anastomosan con la arteria palatina, rama de la maxilar interna. Miren, acá está la arteria palatina, que también es rama de la maxilar interna, y se introduce y se anastomosa con las ramas de la esfenopalatina, ¿no? Todas estas van a ayudar a la formación del plexo de Kieselbach. Inclusive se unen las ramas de la arteria labial superior que vienen de la arteria facial. En cuanto a los plexos venosos, también es un gran plexo venoso. Recuerden que al inicio les dije que la función era, una de las funciones era temperar y humidificar el aire que ingresa, y para eso tú necesitas bastante irrigación en esa zona, ya sea arterial y venosa. Lo que va a calentar más el aire es más el plexo venoso que el arterial, y está distribuido en los 2/3 inferiores del tabique nasal, ¿ok? El drenaje de estas venas se van a dar igual, la vena esfenopalatina, ¿no? Las venas etmoidales tanto anterior como posterior, que van a ir a drenar a la vena oftálmica, y la vena labial superior, que va a drenar en la vena facial. Las epístasis, cuando sangra la nariz, ¿no? Bueno, hay un pequeño algoritmo que no es necesario que se lo aprendan, solo para conocimiento, que se hace en los casos de sangrado nasal, ¿no? Ahora, es importante que sepan, sí, que cuando hay estas epístasis, los sangrados pueden ser anteriores, ya sea de la arteria etmoidal anterior, o pueden ser posteriores, ¿no? Y estos sí son más complicados. Son más frecuentes los anteriores, que simplemente con un taponamiento nasal puede parar, pero en el caso de las posteriores hay que hacer un taponamiento posterior, ¿no? Que se utilizan ya otras técnicas para taponar la parte posterior. Un sangrado nasal puede ser tan fácil o muy complicado también de controlar. En cuanto a la inervación, vamos a tener inervación somática, vegetativa. Somática y vegetativa. La somática, vamos a tener la sensitiva general, que se relaciona con recepcionada y conducida a través de las ramas del trigémino, ¿no? Que son de 3 tipos: epicrítica, protopática y propioceptiva. Y tenemos que ver los nervios de la mucosa nasal. ¿Cuáles son los nervios que van a tener mayor relevancia en cuanto a la inervación de las fosas nasales? Tenemos al nervio esfenopalatino, que viene directamente del quinto 2, ¿no? Como hemos dicho, el trigémino va a dar normalmente la sensible a esta zona por el nervio esfenopalatino, que viene del quinto 2, ¿no? Se van a dar, miren aquí, las ramas nasales superiores, y laterales para la mucosa de los cornetes superior y medio, y las ramas nasales posteriores para el cornete superior y el tabique nasal. Hay otros ramos, que son los ramos nasopalatinos, ¿no? Que son estos de aquí: el ramo nasopalatino, el ramo palatino anterior, que es este de acá, ramo palatino, ya no nasopalatino sino palatino, ¿ok? Que va por el paladar, y el nervio etmoidal anterior, que vemos en la diapositiva. Ese viene del nervio oftálmico. Y el nervio suborbitario, que va a inervar a la piel del vestíbulo nasal. El nervio suborbitario, miren, va a salir por el orificio suborbitario y va a inervar también a la zona del vestíbulo nasal. En cuanto a la parte sensorial, la primera, en la inervación sensorial, o sea, la olfacción en sí, ¿no? La olfacción, vamos a tener que tenemos 3 neuronas periféricas. La primera neurona periférica está ubicada en la placoda olfativa. ¿Y dónde está la placoda olfativa? La placoda olfativa está en la pituitaria del cornete superior, o sea, en el techo de las fosas nasales, por debajo de la lámina cribosa del etmoides.
ahí vamos a tener a la mucosa pituitaria que contiene a la placoda olfativa. Recuerden que yo les dije, en los 2 tercios inferiores de las fosas nasales vamos a tener una mucosa pituitaria gruesa que sirve para humidificar y para calentar el aire. En cambio, en el tercio superior la mucosa pituitaria va a ser delgada porque su principal función ya es olfatoria. ¿Ok? Entonces ahí se encuentra la placoda olfativa. Y ahí va a estar las células de Schultz, ¿ya? Que es la primera neurona periférica. ¿Ok? Primera neurona periférica. Entonces estas células de Schultz van a tener sus dendritas, ¿no? Que van a ser los receptores olfatorios, y luego va a pasar sus axones a través de los huequitos que hay en la lámina cribosa del etmoides. ¿Ok? Y se van a dirigir hacia el bulbo olfatorio, donde vamos a encontrar a la segunda neurona periférica de la vía olfatoria. ¿Ok? En el bulbo olfatorio, acá lo pueden ver ustedes, acá están las células de Schultz, ¿no? En la placoda olfatoria, las dendritas que captan el olor, ¿no? Y luego sus axones van a ir hacia el bulbo olfatorio, ¿no? Acá lo pueden ver, hacia el bulbo olfatorio, donde van a estar las células de 4 tipos: las neuronas mitrales, las neuronas en penacho, las granulosas y las periglomerulares. ¿Ok? Entonces ahí está la segunda neurona de la vía olfatoria. Esta vía, que ya está en la segunda neurona, por sus axones se va a continuar por la cintilla olfatoria hasta su trifurcación. Entonces vemos acá las células de Schultz, ¿no? Los axones que atraviesan. Esta es primera neurona, luego pasa a la segunda neurona en el bulbo olfatorio y luego sigue por la cintilla olfatoria. Y esta cintilla olfatoria se va a trifurcar, va a tener una rama medial, ¿no? O una estría medial que se va a ir a la comisura blanca anterior para intercambiar información con el hemisferio en el otro lado. Va a tener una estría media que va a terminar en el tubérculo olfatorio en el espacio perforado anterior, y va a tener una estría lateral, y esta estría lateral se va a ir al área 34 y 28, ¿no? Donde está la corteza cerebral rina-encefálica y donde está ubicada la tercera neurona. ¿Ok? Primera neurona, segunda neurona, tercera neurona. Muy bien. Y en cuanto a la inervación simpática, ¿no? Simpática, ojo, simpática, tenemos inervación simpática y parasimpática. La inervación simpática de las fosas nasales va a estar dada por las fibras postganglionales del ganglio simpático cervical superior que tenemos en el cuello, ¿no? Y que llega al ganglio esfenopalatino, llega hasta el ganglio esfenopalatino, lo atraviesa pero no hace sinapsis. ¿Por qué? Porque el ganglio esfenopalatino es parasimpático, no simpático. Entonces las fibras llegan pero no hacen sinapsis, ¿no? Y a través del ganglio esfenopalatino va a llegar a las fosas nasales por los vasos sanguíneos y va a producir el efecto vasomotor. O sea, va a hacer vasodilatación de los vasos de la zona de las fosas nasales para poder calentar más el aire que ingresa, ¿no? O va a producir también un poco de contracción. Si hay mucho calor no necesitas calentar el aire. ¿Ok? Muy bien. Y sí, la inervación parasimpática para lo que es la secreción de moco, ¿no? Para la secreción. Y la inervación parasimpática depende del nervio facial, del núcleo, específicamente núcleo lácrimo muconasal, que es visceromotor, ¿no? Del que salen las fibras y van a llegar al ganglio geniculado. Ya, sus fibras van a llegar al ganglio geniculado, ¿ok? Y luego de eso va a ir por el nervio petroso, hasta llegar al ganglio esfenopalatino, y ahí sí hace sinapsis porque ese ganglio es parasimpático. Y va a dar sus fibras grises para la mucosa nasal a través de los nervios palatinos. ¿Ok? Acuérdense que es lácrimo muconasal, o sea que también va a dar inervación para lo que es las lágrimas, ¿no? Para secreción de lágrimas y secreción de moco. Muy bien, ahí tienen al ganglio esfenopalatino, ¿no? Acá tienen al quinto 2 y los nervios palatinos, ¿no?
el mayor, el menor, y los nervios nasales, ¿no? Laterales y mediales. Muy bien. La pirámide nasal está conformada por los huesos propios de la nariz, el cartílago del tabique nasal, los cartílagos nasales laterales, el cartílago alar mayor y un tejido fibro adiposo alar. Esa es la conformación de la pirámide nasal. Bueno, esto sí lo vamos a hacer un poco más rápido porque ya hemos hablado del drenaje de los senos paranasales. Los senos paranasales son cavidades labradas en el macizo facial medio del cráneo y están anexas a las fosas nasales, con lo que se comunica a través de los orificios ya mencionados anteriormente, ¿no? Están rodeados de la misma mucosa pituitaria de las fosas nasales, pero es más delgada y menos vascularizada. Estos senos paranasales sirven también, como habíamos dicho al inicio, en cuanto a la fonación, ¿no? Porque sirven como caja de resonancia, sobre todo para consonantes, ¿no? M, N, S. Los senos frontales son dos cavidades del hueso frontal labradas a nivel del hueso. Este es el seno frontal, ¿no? Y por detrás de los arcos superciliares, ¿no? Ya saben que el orificio de drenaje se encuentra en la parte superior del canal del unciforme. Ese es el seno frontal. Bueno, ahí tienen las dimensiones y algunas características de estos. Cabe resaltar que de todos los senos paranasales, ¿no? Los primeros senos que se forman son los maxilares, ya, pero no tan tempranamente. Se inician sí a los 6 meses a un año, pero llegan a formarse después de los 2 años. Es por eso que a los niños pequeños menores de 2 años no se les puede diagnosticar de sinusitis porque todavía no están formados. Los demás senos sí aparecen entre los 5 a 6 años y van creciendo conforme va creciendo el cráneo. Los senos etmoidales, acá tenemos a las celdas etmoidales, ¿no? Celdas etmoidales anteriores, celdas etmoidales medias, celdas etmoidales posteriores, ¿no? Ya habíamos dicho el drenaje de las celdas etmoidales anteriores junto con el seno frontal, ¿no? Como ven acá, seno frontal, celdas etmoidales anteriores, celdas medias en el canal de la bulla y celdas etmoidales posteriores en el meato superior. Una tomografía de las celdas etmoidales, seno frontal, seno esfenoidal y celdas etmoidales. Bueno, ahí está la clasificación en anteriores, medias y posteriores. Ya saben que una de las celdas etmoidales anteriores protruye hacia la entrada del meato medio formando el agernaci. En las celdas etmoidales medias, una de ellas también protruye y forma la bulla, ¿no? Y las posteriores se comunican con el agujero y nervio óptico, ¿no? Y drenan al meato superior. Esas son las relaciones que pueden encontrar. Las celdas etmoidales que están dentro del mismo hueso etmoidal desarrollan a partir de los 5 años, ¿no? Hasta la pubertad. Ahí miren la relación de las celdas etmoidales con la órbita, ¿no? Y con el nervio óptico. Por eso es importante cuando hay alguna sinusitis etmoidal, ¿no? Porque está muy cerca la órbita. Igual que en la esfenoidal, ¿no? Puede dar después un proceso de una meningitis. Celdas etmoidales. Senos esfenoidales, ¿no? El seno esfenoidal que está en la parte posterior y va a drenar, como ya habíamos dicho, al techo de las fosas nasales. La comunicación que tiene directa también es peligroso la sinusitis en esta zona, porque no solo tiene comunicación directa con la parte de la fosa celular anterior, sino que tiene estrecha relación con la silla turca, donde se encuentra la hipófisis, y a los lados de esto están los senos cavernosos, donde cruza también el quiasma óptico y las cintillas ópticas. En el seno cavernoso vamos a ver las carótidas y a los nervios que van a pasar por el seno cavernoso. Y bueno, el seno maxilar, los senos maxilares que están a cada lado
del macizo facial medio, ¿no? Y miren, el seno maxilar tiene por arriba a la órbita, por debajo tiene a las raíces del primer y segundo molar, por dentro al meato medio y drena en la parte inferior del canal luciforme del meato medio. Como ya les había dicho anteriormente, cuando hay una sinusitis que no se cura y hay que drenar esta pus, se hace una perforación a nivel de la desembocadura del conducto lacrimonasal. Ahí está el seno maxilar. En lo que les he puesto los resúmenes de los senos paranasales, pueden ver ustedes su irrigación y su inervación. Esa es una radiografía que se llama radiografía de Cabun, que se da en un niño, ¿no? Donde podemos ver los senos maxilares y los senos frontales, ¿ok? Ahí prácticamente no se ve mucho, pero si hacemos un acercamiento podemos ver que efectivamente sí hay aquí un nivel que nos va a indicar la sinusitis de los senos maxilares. Eso es con una placa radiográfica. Más claro con una tomografía, ¿no? Con una tomografía el nivel se ve evidente. Es muy frecuente la desviación del tabique nasal, ¿no? Es muy frecuente. Acá vemos también un nivel a nivel del seno maxilar. Y esto es lo que les comenté al inicio, ¿no? Cuando la unión es extrema y atraviesa la línea media, ¿no? Ya se produce la ciclopía, ¿no? Que dos ojos parece que fuera uno solo, y se produce la probosis. Esto de acá es lo que debería ser la nariz, pero se unió tanto que quedó como un apéndice. Igual acá se unió tanto que quedó como un apéndice. Caso de ciclopía real con una probosis marcada y hasta las orejas se van acercando a la línea media, ¿no? Ese ya es un defecto genético en la unión, porque los genes nos van a autorregular hasta dónde se va la unión, ¿no? Por eso tiene que ser una unión perfecta, ni excederse ni faltar. Si no, puede haber ciclopía al excederse o cuando falta el labio leporino, paladar hendido, etcétera. Bueno, y estas son patologías benignas de las fosas nasales que se llaman pólipos nasales, que son bastante sangrantes, pero son fáciles de extirpar, ¿no? Se extirpan y se soluciona el problema de los sangrados nasales continuos. Muy bien, ya hemos terminado la parte de fosas nasales y la siguiente clase será de fosa oral. Gracias por su atención.